En este video vamos a hablar sobre el derrame de petróleo que sucedió en el estado de Nuevo León en el año 2014, los efectos que dicho derrame tuvo, así como algunos aspectos químicos del agua en reacción del petróleo, para explicar lo ocurrido y se le dará una posible solución a esta lamentable situación. A continuación, mencionaremos algunos aspectos relevantes para comprender mejor la temática. ¿Qué es el petróleo? El petróleo es una combinación homogénea de compuestos orgánicos, en su mayoría hidrocarburos, formados por átomos de carbono e hidrógeno, y por otra parte pequeñas proporciones de nitrógeno, azufre y oxígeno, en su mayoría parafinas, naftenos y aromáticos. Es la fuente de energía más importante en la actualidad. Además, es materia prima en numerosos procesos de la industria química. Se presenta de forma natural en depósitos de roca sedimentaria y solo en algunos en los que alguna vez hubo mar. El significado etimológico de la palabra petróleo es aceite de piedra, por tener la textura de un aceite y encontrarse en yacimientos de roca sedimentaria. También se le llama petróleo crudo o simplemente crudo. Continuemos con la reafirmación del concepto de agua. Es un compuesto que se forma de la unión de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Su fórmula molecular es H2O. La configuración electrónica del hidrógeno, cuyo número atómico es 1 y por lo tanto existe un solo electrón de valencia, es 1s1. Y la del oxígeno, cuyo número atómico es 8 y sus electrones de valencia son 4, es 1s2, 2s2, 2p4. Y al unirse con dos moléculas de hidrógeno, ambos elementos completan su capa de valencia, formando un enlace de tipo covalente polar. El hidrógeno queda con una carga parcialmente positiva y el oxígeno con una carga parcialmente negativa, lo cual se conoce como dipolo. Este tipo de fuerza le da la característica de que pueda disolver a moléculas polares o compuestos iónicos. Sin embargo, existen un tipo de moléculas llamadas apolares, en las cuales no hay cargas parciales. Para esto, el agua no funciona como disolvente. Un ejemplo de este tipo de molécula son los hidrocarburos, formados principalmente por hidrógeno y carbono. Recordemos que la configuración electrónica del hidrógeno, cuyo número atómico es 1 y por lo tanto existe un solo electrón de valencia, es 1s1, y la del carbono es 1s2, 2s2, 2p2. Tiene 4 electrones de valencia, lo cual le permite formar una tetravalencia, 4 enlaces. Considerando que la diferencia de electronegatividad entre ambos es mínima, se dice que es una molécula covalente apolar o no polar. Es por esto que el agua no puede disolver dichos compuestos. Sin embargo, aunque los hidrocarburos no son miscibles en el agua, sí pueden existir como una mezcla, lo que se le nombra emulsión, o sea, una mezcla de dos líquidos inmiscibles de manera más o menos homogénea. ¿Qué
¿qué fue lo que sucedió? El 16 de agosto del 2014 se registró un derrame de petróleo de un volumen equivalente a 4.000 barriles en el río San Juan, ubicado en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León. La causa de dicho derrame fue una toma clandestina de un ducto de la refinería Ingeniero Héctor Lara Sosa, de la empresa mexicana Pemex. Dicho derrame ocasionó daños en los ecosistemas del río y la fauna silvestre, ya que los hidrocarburos forman con el agua una capa impermeable que obstruye el paso de luz solar, afectando a los organismos fotosintéticos. Otro efecto que tienen es que cubren la piel y las branquias de los animales acuáticos, provocándoles desde daños en la piel hasta muertes por asfixia. Tras el derrame, la comunidad tuvo que abstenerse de utilizar el agua del río San Juan para evitar riesgos a la salud mientras se recuperaba el petróleo, ya que para que el agua pueda consumirse debe ser incolora, inodora e insabora, y no debe ser un peligro para nuestra salud, por lo que debe contener sustancias o microorganismos que puedan provocar enfermedades o perjudicar nuestra salud, y sin duda el consumo de los hidrocarburos puede ser un gran riesgo para la salud, debido a la toxicidad en sus componentes, principalmente hidrocarburos como el benceno, que puede causar desde dolores de cabeza, vértigo, náuseas, hasta el desarrollo de células cancerígenas, o algunos metales, como el cadmio, que pueden causar daños renales y hepáticos. Este suceso tuvo efectos negativos en dos de las actividades principales de la región: la agricultura, ya que al estar las cosechas en contacto con el agua contaminada, estas mismas absorben las sustancias tóxicas, por lo que no podían ser utilizadas por el riesgo a contraer enfermedades. Por otro lado, esto causó que disminuyera el número de cosechas y con ello el ingreso por el comercio de estos productos. Incluso se encontraron cultivos contaminados, ya que dicha agua contaminada se filtró por el subsuelo, afectando así a las especies vegetales. La ganadería, ya que algunos animales sufrieron intoxicaciones por consumo de agua contaminada y hubo pérdidas de los mismos, además de los problemas en la población por enfermedades, como ya habíamos dicho. Para la limpieza del río y recuperación del hidrocarburo, Pemex contrató a 6 equipos expertos en este tipo de casos. Se colocaron barreras para evitar que este siguiera contaminando un mayor volumen de agua. 12 días después del suceso se recuperó 90% del hidrocarburo, el cual se remitió a la refinería de su procedencia. Este hidrocarburo se pudo recuperar de una manera más fácil, ya que se presenta la característica de ser insoluble en agua. Esto ocurre porque, como explicamos en la introducción, la solubilidad depende de las interacciones moleculares de las dos sustancias involucradas, es decir, de la polaridad que mantengan las moléculas en cuestión. Las moléculas polares, en este caso el agua, tienen parcialmente los electrones localizados en una región que queda con carga negativa y la otra con carga positiva, dipolo, y el petróleo está compuesto por moléculas apolares, por lo tanto no existirá dicha interacción entre las moléculas. En contraste de lo que los reportes públicos indicaron que se había retirado dicho hidrocarburo del río, los habitantes afectados por el derrame presentaron reportes sobre efectos en su salud, por el consumo del agua en cuestión, como fuertes diarreas, así como pérdida de cosechas de vegetales destinadas al comercio. Se constató también que la misma refinería descarga desechos residuales en el río, causando daños en la calidad del agua de consumo y en el subsuelo por las partículas contaminantes. Esta situación persiste y sigue dañando la salud de los habitantes de Cadereyta. Sin duda, con este suceso se violaron principalmente dos derechos fundamentales que tenemos los mexicanos y están plasmados en el artículo 4 de nuestra Constitución. Respecto al agua y su disponibilidad, en el párrafo 6 se establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Respecto al medio ambiente, en el párrafo 5 se establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. En ambos casos, el Estado debe garantizar el cumplimiento de dicho derecho. La solución que proponemos es la siguiente. Después de la descripción de todas las características tanto del agua como del petróleo, podemos establecer una solución para la problemática, la cual es la separación del petróleo del agua mediante membranas con una estructura jerárquica de los poros. Dichas membranas cuentan con dos finas capas, una de nanoporos y otra de microporos.
para limitar el paso de materia no deseada mientras proporcionan rigidez suficiente para soportar las presiones a las que se verán sometidas. Dichas membranas pueden ser elaboradas con propiedades hidrofóbicas para que sus poros atraigan el aceite. Otra alternativa podría ser el proceso de destilación, el cual consiste básicamente en un procedimiento en donde se calienta un líquido compuesto hasta que los ingredientes más volátiles se convierten en vapor. Este último se enfría para recuperarlo por medio de la condensación, aprovechando así la volatilidad de algunas sustancias para separarlas de una mezcla compuesta, con el objetivo de obtener el más volátil de forma pura. Sin embargo, no es muy efectivo por el tamaño de hectáreas y el costo de las maquinarias. Además, la separación completa en una destilación individual es difícil de lograr en el primer intento. Es por ello que según los componentes de la mezcla y la volatilidad de cada uno puede repetirse el proceso hasta alcanzar una separación lo más limpia posible. Y este proceso en laboratorio con cantidades más pequeñas resulta más efectivo. Como sociedad debemos considerar seriamente esta situación sobre sus causas y lo que está provocando, ya que con este tipo de situaciones se está violando los derechos de las personas, se está poniendo en riesgo su salud y su vida en general, se está afectando su economía y cambiando su estilo de vida. Además de que estamos deteriorando el medio ambiente, creemos que en cualquier acción que realizamos debemos analizar los alcances que tendrán esas acciones, debemos ser más empáticos con el medio ambiente. Reflexionando todo esto, en base a la parte industrial, sería generar mecanismos de destilación más efectivos que logren separar dichos compuestos de manera más progresiva sin dejar residuos, ni tener que repetir ese procedimiento varias veces, alcanzando a superar el 100% del petróleo en el agua. En cuanto a la robótica, los sistemas empleados para manejar tubos que pesan más de 3.5 toneladas son fácilmente manejables usando la tecnología de los robots. La precisión es de más o menos 1 milímetro. No existe hoy en día otro sistema capaz de trabajar con tanta precisión. Por otro lado, la perforación de la corteza terrestre usada para extraer petróleo es más fácil, higiénico y seguro usando procesos robóticos.